creo suficiente para hablar, Así es, si tú no crees, dice lo suficientemente para hablarlo, then where's your faith? entonces ¿dónde está tu fe? James says, Santiago dijo, faith without works is dead. la fe sin obras es muerta. And our work of our faith is our mouth moving. Y para que trabaje nuestra fe es cuando nuestra boca es la que va a hablar. Amen. Amén. And so there's many examples Hay muchos ejemplos of faith de fe in the Bible. en la Biblia. In the Bible, the word faith is mentioned 231 times. Ya. Y por ejemplo, en la Biblia, hablando de la fe, está hablando acerca de 231. 231 veces, 231 veces. And why is that important? ¿Y por qué entonces es importante? Because when God wants you to focus on something, he says it many times, many different ways. Ya. Porque cuando Dios quiere que tú te enfoques, o sea, tienes que Focus on que something. enfocarte en algo, Él te lo dice muchas veces y en diferentes maneras. Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. And so we've been talking about why faith. Entonces estábamos hablando acerca de el por qué la fe. And so in here, Jesus in Matthew 14:23 is always teaching his disciples on faith. Ya, aquí, por ejemplo, Jesucristo siempre está enseñando en Mateo 14:23, ¿no? El por qué la fe. He's always teaching his disciples about faith. Así es, enseñando a sus discípulos acerca de la fe. And so if Jesus taught faith, entonces Jesús hablaba de la fe. So it's important that we teach faith. Entonces es importante que nosotros enseñemos fe. And so look at his statement. Let's read the story here about Peter walking on the water. Ya, entonces vamos a ver lo que vemos en Mateo 14, lo que ocurrió cuando Pedro estaba caminando en el agua. Go ahead. Dice 14:23 de Mateo, dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Y dice en el 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. El 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? So Jesus revealed to him what kind of faith he had. Entonces aquí vemos que Jesús estaba revelando qué tipo de fe era esta. That Peter had. Ya, qué tipo de fe Pedro tenía con respecto a esto. Because he said he had little faith. Entonces acá le dice que él que era un hombre de poca fe, poquita fe. And why did you doubt? ¿Y por qué dudaste? Le dice. ¿Por qué dudaste? And so we see throughout, if you read Matthew 9:29. Ahora, si tú lees en Mateo 9, y vamos a ver desde el versículo 29. And Jesus said, he touched their eyes and saying, according to your faith be it done unto you. Entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. And so here Jesus is again talking about faith. Entonces aquí vemos que Jesús está hablando acerca de la fe. In verse 22, entonces, y vemos de mismo en el versículo 22,
And Jesus turned about when he saw her and said, Daughter, be of good comfort, thy faith has made thee whole. And the woman was made whole from that hour. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. And so we see faith made her whole. Entonces aquí vemos que la fe es la que le ha hecho salva o sana. And we see here in the bottom here in verse 29, it says, according to your faith be it done unto you. Ya, y después en el 29 vemos que Jesucristo le dijo, conforme a tu fe te sea hecho. And so, wow, the importance of faith, huh? Ya, entonces aquí vemos qué importante, wow, qué importante es la fe. This woman received her healing because of her faith. Ya, y esta mujer recibió su sanidad por causa de su fe. If you don't learn how to walk by faith, you will not always receive your healing. Ya, y si tú no caminas por fe, tú nunca vas a recibir Well, tu not sanidad. always, No siempre vas a recibir tu sanidad, because faith is how we receive from God. porque la fe es en la que nosotros vamos a recibir de Dios. Faith is the way God's kingdom works. Ya, y la fe es el camino en la que el reino trabaja. It's like here with the world works with money. It Yeah. takes money to buy things. Si ustedes ven aquí en el mundo, lo que, How you receive things. cómo recibes tú las cosas es por medio del dinero. You have to use money Entonces tú usas el dinero to buy para comprar what you need. qué es lo que tú necesitas. But in the kingdom of God, Pero en el reino de Dios, how do you receive what God has promised? ¿cómo vas a recibir lo que Dios te promete? You receive it with your faith, Tú lo recibes por fe. with believing in your heart and confessing with your mouth. Creer en tu corazón y confesar con tu boca. Because 2 Corinthians 4:13 says, he believed and therefore he spoke. We also believe and therefore speak. Es como en Primera de Corintios 13, 4:13. 4:13 dice, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Aleluya. And so faith is two parts, Entonces, aquí la fe vemos son dos partes, believing creer and speaking. y hablar. When you confess, you're acting on your faith. Entonces, cuando tú confiesas es cuando tú vas a actuar en fe. Mark Hankins said it, your faith has to move your mouth. Entonces, como el reverendo Mark Hankey dijo, es tu fe es la que va a mover tu boca. If your faith won't move your mouth, your faith won't move your mountain. Si tu fe no va a mover tu boca, entonces tu fe no va a mover la montaña. And so the Aleluya. first thing your faith has to move is your mouth. Entonces, la primera cosa en la que tú tienes que Your mover faith moves. tu fe, la primera cosa que tu fe tiene que mover es tu boca. In other words, if you don't believe enough to speak it, then you don't believe. Ya, entonces, en otras palabras, es que si tú no crees, o sea, If you don't believe enough to speak it, si tú no lo crees, tú no lo vas a Suficiente para- hablar. you Exacto. don't creo suficiente for hablar, Así es, si tú no crees, dice lo suficientemente for hablar, para hablarlo, then where's your faith? entonces, ¿dónde está tu fe? James says, Santiago dijo, faith without works is dead. la fe sin obras es muerta. And our work of our faith is our mouth moving. Y para que trabaje nuestra fe es cuando nuestra boca es la que va a hablar. Amen. Amén. And so there's many examples Hay muchos ejemplos of faith de fe in the Bible. en la Biblia. In the Bible, the word faith is mentioned 231 times. Ya. Y por ejemplo, en la Biblia, hablando de la fe, está hablando acerca de 231. 231 veces, de 231 veces. And why is that important? ¿Y por qué entonces es importante? Because when God wants you to focus on something, he says it many times, many different ways. Ya. Porque cuando Dios quiere que tú te enfoques, o sea, tienes que Focus on que something. enfocarte en algo, Él te lo dice muchas veces y en diferentes maneras. So he can give you more wisdom of what he's talking about. Entonces, para que tú tengas más sabiduría
en de lo que Él está hablando. Amén. And Aleluya. so without faith, in Hebrews 11:6, without faith, it's impossible to please God. Como dice en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. So our faith is how we please God. Entonces es nuestra fe en la que nosotros le vamos a agradar a Dios. In Aleluya. Ephesians 2:8, we're saved by faith. Entonces en Efesios 2:8 Or dice salvo for faith. que somos salvos por medio de la fe. In Mark 11:22, Jesus said, have faith in God. Y en Marcos 11:22, Jesucristo dijo, tened fe en Dios. In Romans 3:27, it's the law of faith, Entonces, y en Romanos 3:27 dice, la ley de fe. es la ley de fe. Faith sees the impossible, Entonces, la fe mira lo imposible. believes the unbelievable, Dice que cree lo increíble, walks in the supernatural. caminar en lo sobrenatural. Aleluya. 4 times Ahora, 4 veces in the Bible, en la Biblia, it says the just shall live by faith. el justo vivirá por fe. And so who is the just? Entonces, ¿quién es el justo? It says in Romans 5:17, we receive the gift of righteousness, Entonces, como dice en Romanos 5:17, dice que hemos recibido la justicia the gift of righteousness. o el don de la justicia. Jesus gave us that gift. Entonces, Jesucristo nos dio ese don. He said in 2 Corinthians 5:21, Como dice en 2 de Corintios 5:21, he said, he was made sin that we might be made the righteousness of God in him. dice que Él se hizo pecado para que nosotros seamos justos, justificados en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. And so we are the righteous. Entonces nosotros somos la justicia. If you was righteous because you was perfect, Y si tú eres justo porque eres perfecto, Jesus would not have to die on the cross. entonces Jesucristo no tenía por qué morir en la cruz. But we're righteous by faith. Nosotros somos justos por fe. In Romans 5:1 said, therefore, being justified by faith, we have peace with God. Dice en Romanos 5:1, dice que hemos sido justificados por fe. We have peace with Y God. tenemos, dice, paz para con Dios. We're not justified by how good we are. Nosotros no somos justificados, por lo bueno que somos. If we Así would, es. wow. Y si es así, wow. So we're going to talk about why faith. Entonces estamos hablando el por qué la fe. Then we're going to start talking about what faith is. Y después vamos a hablar qué es la fe. Then we're going to talk about how to release your faith Entonces después vamos a hablar cómo desatar nuestra and fe how faith comes. y cómo viene la fe. If God told you to have something, Y si Dios te dijo algo o de tener algo, and don't tell you how to do it, then he'd be unjust. ya, y si Don't tell you how to do it. y si él no te dice cómo hacerlo, Then he would be unjust. entonces tú vas a ser, él sería injusto. It's like a parent telling his child to do something he don't know how to do. It's Así it's es. not correct. Así es. Es como, por ejemplo, el padre que le dice a su hijo, que haga algo, pero no le dice cómo, y eso no está correcto. Amén. And so our Father Entonces, nuestro Padre, said, él dice faith comes by hearing, and hearing by the word of God. él dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. So it's important Entonces, es importante to hear the word of God. escuchar la palabra de Dios. Faith comes Entonces, dice que la fe viene by hearing, por escuchar, by hearing, escuchar, by hearing escuchar the word of God. la palabra de Dios. So we have to Entonces nosotros tenemos listen. que escuchar. Jesus said, those that have ears to hear, let them hear. ¿Qué dijo Jesucristo? El que tiene oídos para oír, oiga lo que la palabra de Dios dice. You know, this is the victory to overcome with the world, Yes. even our faith. Así, y esta es la victoria que tenemos, es nuestra fe. Aleluya. And so we are
entonces nosotros somos victorious. victoriosos. But why do you want to focus on faith? That's many people quit. Entonces nosotros, ¿por qué They focus. nos enfocamos en por qué la fe? Because it says in Hebrews 10:38, Porque como dice en Hebreos 10:38 Habakkuk 2:4, y en Habacuc 2:4, in Romans 1:17, en Romanos 1:17 in Galatians 3:11, y Colosenses, Gálatas. Gálatas 3:11, the just shall live by faith. dice que el justo vivirá por fe. Look over here in Romans 1:17. Vamos a ver en Romanos 1:17, ¿qué es lo que nos dice? It says, for therein the righteous God revealed from faith to faith, that is written, the just shall live by faith. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. And so it's important Por eso es importante to have faith. tener fe. Because if you have a little bit of faith, you'll receive a little bit of revelation. Porque si tú tienes poquita fe, vas a recibir poquita revelación. The more faith you have, Porque mientras más fe tengas, the more you can receive from God. tú vas a recibir más de Dios. It's not just receive a healing or a miracle. No es tanto el que tengas que recibir sanidades o milagros. That's important. Sí es If you importante. need it, it's important right now. Yo no digo que no es importante. Si tú lo necesitas, sí, es importante para ti. Now. Ahora. But also you need faith just to receive revelation when you read the Word of God. Pero también tú tienes que tener revelación, Faith fe para is to receive recibir la revelation revelación from the Word of God. de la palabra de Dios. When you read it, Cuando tú lo lees, when you listen to it, cuando tú lo escuchas, you know, and I've done it many times. You read the Bible and don't get nothing. But when you read expecting, you receive something from God. dice porque tú sabes, muchas veces nosotros a veces leemos y a veces no Receive nothing. recibimos nada. But when you read it, when you're expecting, Pero cuando tú lees expectante, you receive. tú vas a recibir. The Holy Spirit gives you revelation of what El you're. Espíritu Santo te va a dar revelación. So it's not according to the Holy Spirit, it's according to your faith. No es de acuerdo al Espíritu Santo, es de acuerdo a tu fe. That's why it says over here in Ephesians 1:17, it's Entonces, por eso que nosotros vemos aquí en Efesios 1:17, that the dice, God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amen. Amén. So faith is important. Entonces, la fe es importante. How I receive from God, I receive from God by faith. Entonces, ¿cómo vamos a recibir de Dios? Lo vamos a recibir por fe. It's impossible Es imposible to please God agradar a Dios without faith. sin fe. So, in other words, if you want faith, you have to hear more. Ya, entonces, en otras palabras, si tú quieres fe, entonces tienes que escuchar más. And people say, well, I have faith when I've been born again. Pero habrá alguna de ustedes que dice, pero es que si yo tengo fe cuando yo nací de nuevo. True. Ya, es verdad. But Romans 10:17 says, Pero Romanos 10:17 dice, faith comes. pero la fe, Romanos 1:17 dice, Romans 10:17. perdón, 10:17 dice, Faith la fe comes viene by hearing. por escuchar. And so we have to hear the word of God to learn how to act on faith. Entonces nosotros tenemos que escuchar para que La palabra de la Dios. palabra de Dios para poder actuar In en the fe word. y en la palabra. Because we're not acting on some kind of mystical faith. Ya, nosotros no vamos a actuar, dice, de acuerdo a una fe mística. We're acting on what God has promised us in His word. Entonces nosotros vamos a actuar de acuerdo
a lo que Dios nos Promise. ha prometido en su palabra. That's right. And a good example of that is in John 15:7. Entonces, el buen ejemplo vamos a ver en Juan, 15:7. así es, 15:7. So if you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hallelujah. Aleluya. And so you abide in him, Entonces, si tú, abide in him. así es, si tú permaneces en él, In other words, you're born again, o sea, en otras palabras, tú eres nacido de nuevo, and my words y dice, y mis palabras abide in you. permanecen en ti. So we need his words to abide in us. Entonces nosotros necesitamos su palabra en nosotros, que permanezca en nosotros. You shall ask what you will. Entonces dice que ahí vas a pedir todo lo que queréis. Y And os so- será hecho. Because you're going to ask according to his will, not according to your will. Así es, porque va a ser hecho de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a tu voluntad. And what is the will of God? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? It's in the word. Está en su palabra. His word Su palabra is his will. es su voluntad. Jesus died Jesucristo murió and gave us a New Testament. y Él nos dio el Nuevo Testamento. His will and testament. Dice que Él It's su will es su voluntad and his testament. y es el Yes. testamento. That's right. Así es. When somebody dies, O sea, es como, por ejemplo, cuando una persona muere they have a y paper no hay un testamento, that they say, this is my will. entonces él dice, esta es mi voluntad. El que And muere. the, dice, and the lawyer reads it entonces el abogado Leo, lo empieza a leer in front of the family. al frente de la familia viendo la voluntad de, en este caso, del que ha fallecido. Okay, this is Jesus's will for us Wow, now. aleluya. Y esta es la voluntad de Jesucristo, su palabra. His New Testament Aleluya, su Nuevo in Testamento, his blood. en su sangre. So why faith? Entonces dice, ¿por qué la fe? You cannot receive from God without faith. Dice que tú no puedes recibir de Dios sin fe. It takes faith to be born again. Tienes que tener fe para ser nacido de nuevo. It takes faith to please God. Tienes que tener fe para agradarle a Dios. We walk by faith and not by sight. Nosotros caminamos por fe y no por vista. We're justified by faith. Dice que hemos sido justificados por fe. We're saved by faith. Hemos sido salvos por fe. Hallelujah. Aleluya. That's why Aleluya. Y esa es la razón. that we need to understand what faith is. Esa es la razón por la que nosotros tenemos que entender el por qué la fe. God bless you. Dios los bendiga. And we're going to start doing videos on Facebook Vamos a empezar a hacer videos por el Facebook to be a blessing to the body of Christ. para bendecir al cuerpo de And Cristo. we want to see what God is. We don't see how God uses us to touch people's lives. Ya, y nosotros vamos a ver cómo Dios va a tocar a las personas por medio de nosotros. Because God has been dealing with me about doing Facebook for a while. Ya, Dios estuvo tratando conmigo hacer esto por mucho tiempo, But I just keep putting it off pero siempre lo he estado poniendo para después because I got other things to do. porque tengo otras cosas que hacer, But God is faithful, pero Dios es fiel. and we're happy to be with you today. Y realmente nosotros estamos felices de estar aquí con ustedes. Amen. Amén, aleluya, sean bendecidos. Father, thank you for this time together. Gracias, Padre, por este tiempo juntos. Thank you, Father, that your word, Gracias, Señor, porque tu tu palabra, palabra will produce fruit. es la que produce fruto. And we thank you for it. Y gracias por eso. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin: 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.